Bueno, estimados amigos, vamos hoy día a ver, a adentrarnos un poquito más en lo que ya hemos venido viendo como a tema de introducción. Hemos hablado ya, ayer vimos, enlistamos todos estos mecanismos de seguimiento y control ambiental con el que nuestro marco legal aplica o exige hacer el control a los administrados de obras o proyectos. Hoy día vamos a ver cómo es el proceso, en qué tiempo debemos presentarlo, cuáles son los requisitos para presentarlos, qué es lo que evalúa, qué tiempo la autoridad ambiental, la fiscalización externa tiene para revisar estos tipos de trámites y básicamente para pronunciarse. Entonces, es lo que va el tema de hoy día. Asimismo, quisiera que la clase sea participativa. Si tienen alguna duda, alguna sugerencia, alguna consulta, la pregunta que al inicio nos hizo la compañera María José es muy interesantísimo. Hay muchos casos de la pregunta que ella hizo. Y bueno, a ella le acabé de explicar un poco cómo es el procedimiento a seguir para que la autoridad ambiental no nos vaya a rechazar un documento cuando se trate de una firma de una compañía, al menos que no se encuentra acreditada. Entonces, vamos a avanzar con la clase y esperemos que también sea una clase participativa como la del día de ayer. Bueno, el sistema de control ambiental permanente, todo el sistema de control ambiental, todos estos instrumentos, mecanismos, como lo queramos llamar, son herramientas que nos permiten, como les decía, evaluar el cumplimiento siempre del plan de manejo de la normativa ambiental y de las obligaciones de la licencia ambiental y otros que la autoridad ambiental lo determina. Ayer lo vimos, ayer hablamos un poco de ello, las inspecciones, el informe ambiental de cumplimiento, el informe de gestión ambiental, que es un nuevo mecanismo de seguimiento y control que se adquiere a partir de la vigencia del COA y del RCOA. Antes el Acuerdo Ministerial 061 y la Ley de Gestión Ambiental no estipulaban a este mecanismo de control, como un mecanismo de control. Hoy en día se agrega, pero los informes de gestión, como ya vamos a ver más adelante, aplican para los proyectos con licencia ambiental. Tenemos la auditoría ambiental de cumplimiento y la vigilancia ciudadana o comunitaria, los muestreos y monitoreos. Bueno, vamos ahora con el monitoreo y muestreo. Vamos hoy día, como les decía, a ver los requisitos básicos que hay que tener presente y los tiempos para poder presentar. Hemos hablado que los monitoreos y muestreos deben de ser gestionados, es decir, todos los costos operativos de transporte o de logística tienen que ser gestionados por el representante legal de la actividad. Es decir, si la autoridad ambiental o ustedes como fiscalizadores ambientales que trabajan en una institución pública quieren monitorear y muestrear alguna actividad productiva o alguna industria, etcétera, etcétera, y llevan ustedes a un laboratorio acreditado ante el SAE, no quiere decir que ustedes tengan que correr como fiscalizadores ambientales con los gastos de aquello, ¿no? La normativa les permite a ustedes llevar al laboratorio acreditado y notificar al representante legal de la actividad disponiendo la cancelación de los valores por los cuales el laboratorio ha accedido a realizar este tipo de muestreo o monitoreo. Ejecutado por un laboratorio acreditado, ya hemos dicho, ante el Servicio de Acreditación Ecuatoriana SAE, informe de monitoreo que ustedes presenten a la autoridad ambiental y que no sea con un laboratorio acreditado, obviamente este va a ser rechazado, no va a ser ni siquiera recibido en ventanilla única. Tienen que evaluar los aspectos ambientales, generación de aguas residuales, ruido, vibraciones, agua para riego agrícola, entre otros. Podemos nosotros, según los aspectos ambientales que tengamos dentro del desarrollo de nuestras actividades productivas, evaluar estos aspectos. Las fuentes, sumideros, recursos y parámetros a ser monitoreados, incluida la frecuencia del monitoreo y la periodicidad de los reportes, constarán en el plan de manejo ambiental. Según el Acuerdo Ministerial 061, si nos vamos
expresamente al artículo 255, vamos a encontrar que uno de sus párrafos indica que los informes de monitoreo deben ser presentados a la autoridad ambiental una vez al año en base a muestreos semestrales. Es decir, lo obliga al operador esta normativa a realizar al menos 2 muestreos al año, es decir, 1 por cada semestre del año. Y esto, al finalizar el año, usted recoge estos 2 informes que le hace llegar el laboratorio acreditado. Bueno, si contrató también que le hagan la evaluación y el informe, bueno, ya es otra cosa, pero si ustedes solo adquieren los reportes, los resultados, y ustedes como técnicos de planta de un proyecto o una actividad realizan la evaluación, la interpretación de los resultados, ustedes tienen que obtener siempre los 2 muestreos, los 2 reportes que se hicieron durante el año, y eso presentarlo en un solo informe a la autoridad ambiental para que proceda a la revisión, análisis y pronunciamiento. Ser ejecutado sobre los puntos de monitoreo aprobados, trámite físico. ¿Por qué hay un paréntesis aquí, trámite físico? Bueno, les voy a explicar. ¿Por qué? Porque hoy en día la mayoría de las actividades productivas, como ustedes bien conocen, si no intercepta con el Sistema Nacional de Áreas Protegidas, con el SNAO, o con algún humedal, con declaración Ramsar o otro tipo de actividad protegida por la Autoridad Ambiental Nacional, son competencias de seguimiento y control ambiental de los GAC provinciales, ¿correcto? O los GAC cantonales, en caso de Quito y Guayaquil, que se encuentran acreditados también para ejercer el seguimiento y control ambiental. ¿Por qué trámite físico? Porque el Sistema Único de Información Ambiental, SUIA, recién en el año 2017 o el 2018, si no mal recuerdo, habilitó el módulo puntos de monitoreo. Recién este año, es decir, del 2017 al 2018, no tengo la fecha exacta, pero por uno de estos 2 años fue hacia atrás. El 061 nos decía sobre puntos de monitoreos aprobados, pero resulta que no existía el procedimiento, no existía o una plataforma para nosotros regularizar nuestros puntos de monitoreo. Es entonces que por esto el Ministerio de Ambiente, son los únicos que manejan la plataforma SUIA, crearon este módulo para que se puedan regularizar todos los operadores de proyectos sus puntos de monitoreo. Pero ¿qué sucede? ¿Qué sucede cuando ellos crean el módulo? Pero en el 2017, aparte de que la resolución CNC 005 y la 001 del Consejo Nacional de Competencia dispone a la Autoridad Ambiental Nacional transferir todos los mecanismos de prevención, seguimiento y control a las prefecturas en estos casos, porque son los entes acreditados de hacer el seguimiento y control ambiental, resulta de que no transfieren este módulo hacia las prefecturas, es decir, no lo habilitan para que las prefecturas puedan revisar y pronunciarse sobre estos trámites que ingresan los operadores. ¿Correcto? Entonces, como esto fue nuevo en aquel entonces, muchos operadores bien asesorados empezaron a subir sus puntos de monitoreo en el módulo. Muchos puntos fueron aprobados. En este caso, bueno, si hacemos un análisis de la fecha en las cuales se dispone el traslado de la competencia de manera definitiva y ordenada y en un proceso de transición a los GAC provinciales, ya la autoridad no debía haberse pronunciado sobre estos trámites. Porque ¿cuáles fueron las disposiciones? Que todo trámite que hubiera ingresado a la autoridad ambiental, del cual ya no fuera competente, debía enviarlo hacia el GADE, la jurisdicción que es competente. Entonces, estos trámites en línea que ingresaron de la regularización de los puntos de monitoreo, nunca, hasta la fecha actual, no ha sido habilitado el módulo para los GAC provinciales. ¿Qué hacemos ahora los GAC provinciales que estamos del otro lado? ¿Qué hacemos? Se notificó, se ha solicitado por escrito que se transfiera este módulo a los GAC provinciales para poder llevar todo el proceso de regularización de los puntos de monitoreo en línea, y la respuesta que se obtuvo fue: señores GAC provinciales,
Ustedes como autoridad ambiental de aplicación responsable, creen su guía, su manual, sus directrices para que los operadores se regularicen los puntos de monitoreo de manera física y después de esto sea subido al sistema, ¿correcto? Entonces se dio esta alternativa. Por eso que todo proceso de regularización de puntos de monitoreo en GAP provinciales, estoy casi que seguro que a nivel nacional se realiza en físico. Después, obviamente, ese sube la información al suya. Pero, ¿qué pasa? ¿Qué pasa si yo ahorita subo la información al suya y no ubico? Más adelante voy a darle también el proceso de cómo se hace. Ustedes también lo han de conocer, pero igual vamos a tocar este tema. Si no se ubica que solo el registro de la información, el trámite se va automáticamente al dueño de la plataforma, que es la Autoridad Ambiental Nacional. Y ellos no son competentes en estos momentos para pronunciarse sobre un mecanismo de control cuya competencia no le corresponde. Recordemos que ellos solo van a pronunciarse, van a realizar el seguimiento y control ambiental y aplicar cualquier instrumento de seguimiento y control ambiental a solo actividades que se encuentran intersectando con el SNAO o con cualquier otra área sensitiva. Por eso el trámite de regularización de puntos de monitoreo se tiene que llevar en físico. Importantísimo. Podrían decirme ustedes como consultores ambientales, y tienen toda la razón también, decir, pero ya ponemos los puntos en nuestro plan de manejo ambiental. Correcto, así lo dice la normativa, en base a puntos de monitoreo aprobados y que tienen que estar contemplados dentro del plan de manejo ambiental. Durante años ha venido esta salvedad de que todos los operadores ubican estos puntos de monitoreo dentro del plan de manejo ambiental y han acogido de que estos son los puntos los que deben monitorear. Entonces, como consultores que asesoran a sus empresas o como técnicos ambientales que asesoran a sus empresas, ya deben de empezar a decir, sí, tenemos que poner estos puntos de monitoreo en el plan de manejo ambiental. Y no solo los puntos, sino qué aspectos, qué parámetros vamos a monitorear. Y aparte de esto, debemos de regularizar nuestros puntos de monitoreo ante el GAP provincial donde tenga competencia la jurisdicción. Diego, Escucho. ¿qué tiempo demora la aprobación de los puntos de monitoreo? Si nosotros vamos a ver este tema de los procedimientos, de los tiempos, en realidad no existe en la normativa un tiempo como sí existe para estos otros tipos de mecanismos de control. Lo óptimo, no sé, aquí sí voy a entrar en desconocimiento un poco, si tal vez en las provincias donde ustedes viven o donde han desarrollado proyectos tengan un manual como el que sí, en el caso de Los Ríos se lo está creando, perdón, ya está creado, el manual de regularización de puntos de monitoreo. Y ahí está explicado todo el tema de cómo se debe presentar, etcétera, etcétera. Ahora, en las provincias donde ustedes viven, no sé si en las ordenanzas de ellos o en las guías de usuario o en los procedimientos para regularizar el punto de monitoreo ya tenga estipulados los tiempos. Pero si usted me pregunta a mí que qué dice el COA y el RCOA, para esto, regularización de punto de monitoreo, no especifica tiempo. Diego, para tener un poco claro, digamos que estoy haciendo un estudio de impacto ambiental y para hacer el diagnóstico, ¿desde ahí tiene que ser aprobado? O sea, yo no puedo hacer un monitoreo hasta que el GAP provincial me apruebe para poder continuar. Correcta pregunta. Si nosotros vamos al artículo del reglamento, no recuerdo ahorita el artículo, pero si vamos al artículo, sí dice que estos puntos de monitoreo deben regularizarse a la par con el proceso de regularización ambiental. Vuelvo y lo repito, este tema de puntos de monitoreo recién, desconozco el caso de sus provincias, recién es nuevo, hablando del 2017, 2018 hacia acá, y no se ha exigido. Ustedes como consultores ambientales pueden conocer mucho mejor que esto. Casi no, al menos que yo sepa, se exigía que se ubique dentro del plan de manejo ambiental. Pero hace años atrás no se regularizaba por aparte de los puntos de monitoreo, pero sí deben ser regularizados a la par en el proceso de regularización ambiental. ¿Alguna otra pregunta?
Ingeniero, yo sí tengo como una duda con respecto a un caso que sucedió más o menos hace un año acá en la provincia de Santa Elena. Bueno, no sé si estará actuando en lo correcto la institución, pero, por ejemplo, llegó Ministerio del Ambiente así a visitar podría decir, de 50 laboratorios, visitó 10 laboratorios. Ya, todos son laboratorios de producción de larvas. Entonces, un representante del Ministerio del Ambiente llegó con unos representantes de un laboratorio que hacía análisis de aguas residuales. Entonces, lo que hizo fue, cogieron una muestra y dejaron facturas, una factura indicando el valor que era aproximadamente entre $1,060, que indicando con un número de cuenta, que era en tal caso el Banco Bolivariano, pero el número de cuenta en tal caso no era a ninguna cuenta de la institución, sino más bien a la cuenta de la empresa quien iba a hacer los análisis. En tal caso, yo sí quisiera saber si definitivamente se actuó en lo correcto o no. Correcto, estimada. Es lo que hemos venido diciendo. Cuando la autoridad ambiental desee desvirtuar algún tema y quiera ir con el laboratorio en cual ellos tienen convenios, ojo, en este caso la empresa pudiera también tener una salvedad de consultar si este laboratorio con el GAP provincial que le fueron o la autoridad ambiental que le fue a hacer el muestreo tienen el convenio, porque debe existir un convenio de por medio para poder realizar este tipo de cosas. Y ellos sí, hemos hablado de que para la ejecución de los mecanismos de control, el operador debe dar todas las facilidades, la autoridad ambiental puede ir sin notificación previa, sin aviso previo, etcétera, etcétera. Y sí, lo lógico, al menos creo yo, en el procedimiento que hacemos acá en la provincia, y creo que así estaba, si vamos a revisar el 061, debe ser notificado por oficio el valor a cancelar. O sea, que tiene que quedar todo de manera legal también, no es que una factura y págale de boca, no. Bueno, tomé el muestreo, nos fuimos con la muestra, pero como autoridad ambiental emito un oficio disponiendo, cancele los valores, puedo adjuntar ahí la factura que le dejaron entregada, disponiendo se cancelen esos valores al laboratorio, no a la cuenta del Ministerio de Ambiente, es a la cuenta del laboratorio. Pero el oficio, la disposición, debe salir del Ministerio de Ambiente. Claro, bueno, a mí en realidad entiendo que como autoridad está en todo el deber de caerle así a cualquier establecimiento, porque sea como sea, es una entidad regulatoria. Pero sin embargo, lo que a mí me sorprendió fue en saber de que solamente les dejaba facturas y no había un oficio de por medio. O sea, con eso ya podría decir que ya era algo un poco más serio, a diferencia, porque cualquier persona puede ir, o sea, de Claro, paso, sí ha habido casos de que, por ejemplo, puede ir con una autoridad y por miedo y todo comienzas a cancelar valores, pero sin embargo, o sea, algún otro documento que te pueda indicar si efectivamente está en todo lo correcto al actuar y cancelar ese valor, porque para mí también era un valor súper, podría decir un poco bastante elevado, pero yo ahí lo que aconsejé es que en tal caso se acercara nomás al Ministerio del Ambiente, al usuario, le aconsejé eso, y que solicitara un documento de por medio que le permitiera avalar en realidad el valor de pago, porque si no, imagínese que fácil, él puede depositar y todo, pero ¿y qué es lo que le certifica que efectivamente le han hecho el análisis y que definitivamente va a venir esos resultados y que sea como sea, todo lo que está, el actuar está en todo lo correcto? Entonces, por eso era mi inquietud. correctísimo. Por eso le digo, ahí en ese aspecto yo de operador, bueno, yo le pago, pero no solo de una factura, o sea, tiene que haber la disposición de la autoridad. Si no, si yo quiero, no pago. ¿Quién me dispone a mí pagar? ¿Me entiende? Entonces, tiene que haber el oficio
de la autoridad disponiendo, como autoridad de control, disponiendo que se hizo un muestreo y va a haber un informe de monitoreo y se pague valores tales, tales y tales, incluso detallando qué parámetros fue lo que se monitorearon. Y ustedes después, bueno, cancelan el valor porque hay una disposición de la autoridad ambiental, hay un oficio donde se le dispone pagar los valores por el muestreo que se realizó, y ustedes después le pueden tranquilamente responder al oficio diciéndole, bueno, en base al monitoreo que he cancelado y que usted tiene los resultados, por favor, facilíteme una copia certificada. Porque ustedes también tienen derecho de saber de cuáles fueron los resultados de este monitoreo y muestreo. Hasta para algún día presentarlo incluso como unas facilidades que ustedes presentaron a la autoridad ambiental para realizar un muestreo y monitoreo. Y si no tienen evidencia de eso, ¿cómo? No tienen evidencia de oficio de que se les dispone el pago, y ustedes como entes regulados tienen también el derecho a saber cuáles fueron los resultados. Entonces, estimada amiga, usted está en toda la razón en ese aspecto. Al menos yo creo que se debe de exigir estos dos mecanismos para realizar el pago. El oficio de donde se disponga el pago y pedir una copia del informe que usted dice que se le realizó, para tener sustento también de que usted pagó algo, de que sí se hizo. No vaya a ser que se vaya a la muestra, usted paga y al final no se hizo nunca nada. La compañera que está alzando la mano, ¿tiene alguna pregunta o comentario? Sí, ¿cómo está? Laura Yankee le saluda. Buenas tardes. Es que tengo un comentario, bueno, no comentario, quería compartirles lo siguiente. Sí. Como lo he mencionado, yo trabajo en un laboratorio acreditado, y a lo que nuestra compañera manifestó, yo les comento cómo se ha manejado aquí en Guayas. Yo vivo en Guayaquil. Cuando nos ha llamado la autoridad, me sorprende un poco porque cómo se procede, y creo que así está establecido también en el COA y en todos estos documentos mandatorios ambientales. Cuando hay una denuncia, el ministerio o el gobierno provincial nos contacta y nos solicita un monitoreo. Para esto, la autoridad nos indica con qué persona se va a hablar y se envía una cotización de los parámetros que se van a monitorear para conocimiento del regulado que va a ser visitado. Ya, cuando han tenido, como les digo, denuncias, hay algunas experiencias que hemos tenido. Lo que mayormente sucede es que nos solicitan esta cotización, presentamos, pero igual ya se acuerda entre la autoridad y el regulado el día y las personas que van a estar en ese monitoreo. Efectivamente, la empresa es la que le cancela el laboratorio, pero tiene conocimiento de los precios, tiene conocimiento de los parámetros, si el parámetro está acreditado o no está acreditado, también es importante, porque como les mencioné, si el parámetro no está acreditado, ¿cómo pueden sancionarlo si el laboratorio no puede dar una confianza en ese resultado que la brinda cuando está el parámetro acreditado? Y pasando todos esos, con esos lineamientos previos se hace el monitoreo. El informe de ensayos se le entrega tanto a la autoridad como al cliente cuando el cliente cancele, porque el cliente debe de cancelar, no aplica crédito. Cuando el cliente cancela, entonces se le envía simultáneamente a la autoridad y al cliente. Han habido casos que el cliente no cancela y el laboratorio no entrega el resultado ni a la autoridad porque se les dice que está pendiente el pago, porque hemos tenido por experiencia que las autoridades convocan al laboratorio, hacen monitoreo sorpresa, tocan la puerta del regulado, hacen tomar muestras de agua, se les deja la factura, se les entrega el plan, el acta y todo, porque se firma, no es que tampoco se recoge la muestra, hay un acta de entrega, un acta de toma de muestra que la firman todas las partes. Cadena de custodia también, me imagino. Claro, el acta de toma de muestra, cadena de custodia, que se la da tanto al regulado como a la autoridad como el laboratorio. Perdón.
Entonces, las empresas no han pagado y nos hemos quedado los laboratorios, en este caso el laboratorio para el que yo trabajo, con esas cuentas vencidas y se le ha entregado a la autoridad el informe. Entonces, en vista de todas esas experiencias, actualmente se entrega a la autoridad y al regulado simultáneamente y eso se acuerda con la autoridad que solicita el monitoreo. Porque como usted bien lo manifiesta, el regulado debe saber cuáles son los resultados para poder analizarlos también y saber de qué es que lo están, en este caso, pues multando. Pero es por lo menos la experiencia que nosotros estamos en esto ya algunos años y hemos pasado pues algunas situaciones de este tema de las visitas, a veces sorpresas por denuncias ambientales, pero a la autoridad, por lo menos a mí me parece que le va mal cuando toca la puerta y dice tomen una muestra porque el laboratorio no cobra. Hasta aquí nosotros no hemos cobrado porque el regulado ya no quiere pagarnos. Bueno, en fin, ha hecho trabajar por gusto al laboratorio. Eso les quería conversar, porque sí me pareció extraño lo que dijo la compañera, que le envíen un valor y que bueno, y ahí luego los informes no van para el regulado, cuando es obligación entregarle a las dos partes. Correcto, muy agradecido, compañera, por comentarnos su experiencia. Me gusta esto, escuchar también experiencias de otras partes. Sí, esa es la respuesta. Creo que al final de este intercambio de experiencia, llegamos a la conclusión, estimada compañera, la que nos hizo la consulta, que sí, que tienen todo el derecho de saber cuáles fueron los parámetros que se acreditaron, ya sea que le caigan de sorpresas o que sea mediante algo anticipado. Tienen como operadores igual el derecho hasta para defenderse. Imagínense, le van a seguir un proceso administrativo y ustedes ni siquiera saben por qué le siguen el proceso administrativo. ¿Por qué parámetros? ¿Qué incumplió? Tienen que igual tener su informe, su reporte, etcétera, etcétera. Entonces, le recomendaría, si ha pasado este caso, está en todo el derecho de hacer un oficio y notificar a la autoridad que hizo esto, indicándole, al menos se le dé a conocer cuáles fueron los parámetros que se evaluaron y que por favor les envíen una copia para que ustedes también tengan el reporte del informe. ¿Alguna otra consulta? ¿O alguna otra experiencia, compañeros que trabajan en consultoría, alguna experiencia que hayan tenido ustedes sobre estos temas al momento de realizar muestreos, etcétera, etcétera? Bueno, entonces avancemos. Eso es el tema de los muestreos, monitoreo y muestreo. ¿Qué debo tener en cuenta al momento de realizar el monitoreo y muestreo? El monitoreo y muestreo de aspectos ambientales. Nuestro informe, todo nuestro informe de monitoreo debe recoger estos 5 parámetros al menos, ¿correcto? Observaciones visuales. Observaciones visuales, me gustaría aquí también que intervengan la compañera que trabaja en un laboratorio. Ella también nos puede incluso enriquecer mucho más o contarnos el procedimiento que ellos realizan como laboratorio acreditado al momento de entregarle un reporte o un informe de monitoreo a un operador o a un cliente que lo haya contratado. Primero, debemos tener, o los laboratorios, me consta en este aspecto, que sí envían el registro fotográfico, las observaciones visuales del área donde se encuentran realizando la muestra. Recolección, registro de recolección, bitácora. Aquí hablábamos de la cadena de custodia también, ¿no? ¿Correcto? Debemos tener un registro de recolección, quiénes intervienen, el técnico responsable de la toma de muestra, etcétera, etcétera. Ahí también hay otros parámetros como temperatura, cuando se trata de algún tipo de descarga, podemos también anotar en nuestro registro de recolección los caudales, etcétera, etcétera. Análisis de resultados emitidos por el laboratorio.
Aquí es cuando el laboratorio nos entrega nuestro reporte, el cual contiene todos los resultados que se ha obtenido del análisis. Luego de eso viene la evaluación de los resultados. Es decir, ojo, ese informe que me da el laboratorio, si no contratamos para que el laboratorio no haga la evaluación también o la interpretación, bueno, el técnico ambiental del proyecto o actividad tendrá que tomar ese informe que nos emite el laboratorio y comparar, hacer una evaluación de los resultados con las tablas que querramos comparar, que tengamos que comparar para evidenciar si estamos o no incumpliendo alguna de nuestra normativa ambiental. Si como técnicos detectamos de que uno de estos parámetros está sobre los límites máximos permisibles de emisión o de descargas, tenemos que adjuntar a nuestro informe de monitoreo un plan de acción, es decir, las medidas correctivas para subsanar este hallazgo. A través de este mecanismo de control, que son los monitoreos, he identificado un incumplimiento a la normativa ambiental. Estoy incumpliendo la tabla número 9 del Acuerdo Ministerial 097A, anexo 1. Estoy incumpliendo. ¿Qué hago? ¿Qué medidas tomo? He identificado que estoy incumpliendo y tengo que tomar medidas, porque si no, si le envío así a la autoridad ambiental, me va a pedir las medidas. Entonces yo ya le envío en este informe anexo un plan de acción. ¿Qué voy a hacer? ¿Qué voy a implementar? ¿Qué voy a corregir para hacer que estos parámetros que se encuentran por encima de los límites máximos permisibles estén dentro de lo que establece la normativa ambiental nacional? ¿Alguna pregunta sobre lo que debe contener un reporte de monitoreo? Aquí, a voz de experiencia, me gustaría que intervenga de nuevo la compañera que trabaja en un laboratorio. Díganos si esto que estamos hablando aquí, porque esto es sacado de un resumen del reglamento al Código Orgánico del Ambiente, se ha hecho esta síntesis aquí, pero ¿qué procedimiento, cómo actúan ellos cuando van a hacer un muestreo? O si un cliente les solicita que aparte del muestreo y monitoreo también le hagan todo este informe, incluido un plan de acción. ¿Qué hacen? ¿O tienen otros pasos adicionales o omiten algún paso? Me gustaría escucharla también para enriquecernos de su experiencia y no solo estar hablando de lo que establece el reglamento del Código Orgánico del Ambiente, sino también de lo que se hace a diario, en este caso la compañera que trabaja en el laboratorio acreditado. La escuchamos, compañera. Hoy va a dar la clase. Gracias. Gracias, Diego. Bien, nosotros como laboratorio acreditado nos limitamos a emitir el informe de resultados. Nuestro alcance de acreditación no incluye ni interpretaciones ni opiniones. Lo que sí incluye es la declaración de conformidad del resultado frente a un requisito o norma. Esta declaración de conformidad, como les decía, es cumple o no cumple. Y para emitirla tenemos que hacer un acuerdo previo con el cliente. Que el cliente no solicite, si el cliente en este caso es la autoridad ambiental, la autoridad nos indique que se coloque el cumplimiento o no cumplimiento. Pero para eso trabajamos con la incertidumbre del resultado. Como parámetro acreditado, todos los resultados van con una incertidumbre que es un más menos, es un rango de tolerancia estadísticamente obtenido en la validación del método, en el cual se encuentra el valor verdadero. Cuando se hace este tipo de evaluación, la autoridad, que es también algo, pienso que en algún momento la autoridad va a indicar, como entiendo que lo solicita la autoridad ambiental en Quito, que a todo resultado se le sume la incertidumbre y ese valor sumado sea el que se compare con la norma. ¿Por qué? Porque hay, por ejemplo, hay parámetros, la demanda química de oxígeno. Para la tabla 8, que es hacia aguas de alcantarillado, la norma indica 500 como valor, como límite máximo permitido en la descarga del efluente hacia un sistema de alcantarillado público. Hay regulados que obtienen 480 valor reportado, más una incertidumbre de
50 miligramos y hablamos de una incertidumbre bastante pequeña. Los laboratorios nos podemos manejar hasta con una incertidumbre del 30%, que es muy amplia y por lo general ya todos los laboratorios con años de experiencia nos manejamos con una incertidumbre del 10 al 15% del valor obtenido. Entonces, hablemos de una excelente incertidumbre del 10%. Si tiene 480 como valor obtenido, más el 10% de incertidumbre, que son 48, más menos, este resultado ya no es 480, sino tenemos que sumarle los 48, que ya pasa por sobre 500 y no está cumpliendo el regulado. Entonces, actualmente no hay una disposición. Ahora, nosotros este punto de la declaración de conformidad, todos los laboratorios acreditados nos basamos en la 17.025. La 17.025 nos conecta con una guía internacional G80, que es la que regula la declaración de conformidad con bandas y demás. Entonces, cuando nosotros sometemos la autoridad, la norma nos dice, se le suma la declaración, la incertidumbre, salvo que haya alguna autoridad que le diga que la tiene que, es optativa cuando la pide el cliente, si la pide o no la pide, pero cuando la autoridad indica que se suma la incertidumbre para poder comparar el resultado obtenido con una normativa, ahí va porque va, y entonces aquellos regulados que obtuvieron 480 frente a un límite de 500, más la incertidumbre, ya no cumplen. No se hace eso en este momento. Actualmente, ¿qué procedemos? Vamos a la convocatoria que nos hacen para un monitoreo de este tipo, que es lo mismo que se hace para todo monitoreo. Se lleva el acta de toma de muestra, porque en este caso no hay un plan de muestreo. Como yo les mencionaba, que a veces que nosotros manejamos el concepto de muestreo y toma de muestra. Entonces, en este caso es una toma de muestra, porque ya el muestreo ha sido definido por la autoridad con el regulado. El laboratorio se acerca y levanta el acta de toma de muestra, cadena de custodia. En ese documento formateado se registra el punto, las coordenadas geográficas, las condiciones ambientales, los parámetros que se miden in situ, se aplican, pues oxígeno disuelto, pH siempre se le toma la muestra, la temperatura, si el caso aplica conductividad, bueno, el parámetro, lo definido y que se mide in situ. Se enumeran los envases, porque los envases también son enumerados y también se los detalla si es un envase de plástico, si es un envase de vidrio, dependiendo del parámetro que se vaya a analizar, si llevan preservantes o no llevan preservantes. Todo eso declara el acta de toma de muestra. Se toman registros fotográficos, una panorámica del punto y fotos a la ejecución del monitoreo. Luego firman todos los que participaron, el regulado, la autoridad y por supuesto el laboratorio. La cadena de custodia que se registra ahí detalla el punto a la hora de la salida del punto, a la temperatura y la hora de llegada al laboratorio y su temperatura. Pues una vez que las muestras son receptadas, tenemos una trazabilidad que nos permite proporcionar a la autoridad o al cliente cuánto tiempo la muestra estuvo preservada o estuvo refrigerada hasta que comenzó su análisis, porque eso es sumamente importante para determinar la calidad de un resultado. Una muestra con parámetros muy sensibles tiene que llegar y ser sembrada o ser analizada. Si pasa el holding time previsto para cada parámetro, ese resultado ya no es confiable. Esta información nosotros, los regulados deben de saber para poder inclusive defenderse, porque tienen que saber cuáles son los cuidados que todo laboratorio debe de tomar. Una vez que se termina el ensayo, si hay una declaración de conformidad, va el cumple o no cumple, pero con la indicación que nos diga la autoridad. Normalmente no es una declaración que la solicitan. Nos solicitan es el informe de ensayos. Este informe de ensayos lleva todos los datos de la empresa, las coordenadas geográficas, el plan
o el procedimiento de toma de muestra seguido, porque hay procedimientos para toma de muestra o para muestreo. Memoria fotográfica, 4 tomas fotográficas del punto donde se realizó el trabajo. Si el caso lo piden, a veces un Google Earth se va y se pone ahí la posición. Van los resultados, las unidades, que tienen que ser las mismas que están en las normas, la incertidumbre, la fecha de análisis y el analista. Y cualquier otra, el método también con el que se ha trabajado. Y cualquier otro dato adicional que se haya considerado importante mencionar. Y ese es todo el informe, ese es el documento que va, una vez cancelada la factura, tanto a la autoridad como al cliente. Cuando nosotros como laboratorios acreditados actuamos para la autoridad, solo la autoridad nos podría pedir en un anexo, porque se les entrega un anexo, en un Excel, los resultados con la tabla normativa. Y nosotros sombreamos aquellos parámetros que están por fuera de norma, haciéndoles notar que no están consideradas las incertidumbres, porque ese concepto aún no es algo que lo aplique. Como me informaron que en Quito la DMA sí dice que a todos los resultados se les suma la incertidumbre y con eso se compara. Entonces, hasta ahí nosotros como laboratorio acreditado actuamos. Si fuera fiscalizador, entonces estaríamos revisando los resultados, o sea, en mi caso yo al menos pues haría una verificación de la calidad de los resultados. En el análisis de resultados yo verificaría el tiempo de traslado de la muestra desde el punto hasta el laboratorio y solicitaría al laboratorio acreditado que me dé esa trazabilidad, que me garantice que la muestra permaneció en las condiciones que normalmente son entre 6 y 8 hasta su momento de análisis. Se usó preservantes y son los preservantes requeridos para garantizar que la muestra, que el analito no se perdió. Hay parámetros que deben ser analizados in situ y parámetros que también requieren procedimientos como por ejemplo la filtración, que se debe hacer in situ. Si no hay ninguno de esos componentes, podría ser un resultado que no es válido. Y más aún, si el resultado salió por fuera de la norma, entonces analizaría si no se vio afectado por estos factores que ya van con la muestra, con la toma de muestra y el traslado, no necesariamente con el análisis, porque en los laboratorios sucede que una mala operación de la muestra o una mala toma de la muestra daña un resultado. No es el método, no es que el laboratorio hizo mal el ensayo, es que la muestra se dañó. Entonces, todos esos factores intervienen al momento de hacer la evaluación de los resultados con la comparación. Y pues bueno, el plan de acción, eso ya le corresponde al regulado y eso no interviene el laboratorio. Nosotros, dentro de nuestro manual de calidad, tenemos esas declaraciones de salvaguarda porque no podemos actuar como juez y parte. Y además, para hacer un plan de acción, un laboratorio necesitaría tener más datos. Como laboratorio solo analizamos, no evaluamos, no conocemos más información de las circunstancias previas o de inicio, en este caso de un problema. Claro, y para el plan de acción deberían, disculpe que les interrumpa, Ajá. y para el plan de acción deberían como laboratorio al menos tener el consentimiento en el caso que se siga del operador, porque las medidas que se vayan a poner ahí van a correr por costo del operador. No, además le digo, es básicamente por nuestra normativa, nosotros nos acreditamos bajo la norma ISO 17025 que habla de competencia para los laboratorios que dan confianza a los resultados. Entonces, hasta ahí es nuestro marco de acción de trabajo dentro de lo regulado. Cuando uno excede y va para el otro lado de dar consultorías, tiene que enmarcar muy bien el conflicto de interés que se crea. Y generalmente los laboratorios que tienen más de una actividad y ya pasan a consultorías, separan personal, separan directrices, aunque sea el mismo dueño, pero tienen un organigrama que demuestra ante el SAE que no hay conflicto de interés porque el que pierde es el laboratorio. Empiezan luego a pedir más evidencias y nunca usted termina de cerrar
una no conformidad y no alcanza no llega a tener su alcance de acreditación, porque en este negocio uno con el alcance de acreditación y parámetros acreditados es que vende el servicio. O sea, aquí primero uno invierte y después puede vender el producto, que es el parámetro acreditado. Entonces, nos cuidamos muchísimo porque aparte pues de los compromisos que se tienen con el Servicio de Acreditación Ecuatoriano, la norma pone parámetros muy claros. El laboratorio emite resultados. Si quiere hacer opiniones e interpretaciones, tiene que acreditarlas, porque si las puede acreditar bajo otra norma, y eso ya no va dentro del laboratorio, eso es otro personal, esos son otros procedimientos. Correcto, muy amable puedo aportar. No, excelente aporte. Me explicó ya todita la diapositiva. Muchas gracias por la ayuda. No, aprovechando el momento y estamos aquí, quisiera hacerle una pregunta de consulta a usted, porque usted está en esta área. Por ejemplo, como autoridad ambiental nos llegan reportes de monitoreos y muchos, en su gran mayoría, por no decir, hay laboratorios que no todos los parámetros los tienen acreditados. Entonces, según nos llega el reporte, el laboratorio igual emite el reporte de este parámetro, pero nos ponen unos asteriscos o otro tipo de señalética, sí, o una nota, y nos dice parámetro no acreditado. Ahora, nosotros suponemos como autoridad que ese parámetro, como ustedes lo dicen ahí, fue subcontratado. Pero muchas veces, no sé, en realidad es a modo de consulta, no sé si es que ustedes como laboratorio, cuando subcontratan un parámetro, le envían también los documentos, hay algún documento, hay alguna acta con el laboratorio que se subcontrata, porque a la autoridad no le consta ese subcontrato y tiene que observar el reporte. ¿Sí me va a entender? ¿Por qué? Porque se está presentando. Sí, claro. Mire, la subcontratación. Sí, la subcontratación está establecida, porque le mencionaba, los parámetros, no todos los laboratorios tienen todos los parámetros de las tablas acreditados, no todos. Generalmente se acreditan los físicos, químicos, y si hay algunos compuestos orgánicos, pero no encuentra usted un laboratorio que tenga todos, porque esto como negocio necesita también tener un retorno y no todos los parámetros que están en la norma son comerciales, porque hay algunos que los pedirán 1 o 2 o 3 veces al año y esto es porque no todos los regulados cumplen. Entonces, ¿qué parámetros generalmente están acreditados en el área ambiental? Demanda química, demanda bioquímica, oxígeno disuelto, nitritos, nitratos, sulfatos, metales pesados, unos cuantos. Pero usted a veces no encuentra tetracloruro de carbono o no encuentra los pesticidas acreditados. Y por ahí sí hay uno o dos laboratorios que lo tienen. Cuando la autoridad exige que todos los parámetros sean acreditados, se informa tanto al cliente como a la autoridad que va a haber una subcontratación y se le dice con qué laboratorio acreditado va a hacer. Y se informa dentro del informe de ensayos, porque es una obligación de todos los laboratorios, indicar parámetro acreditado, parámetro no acreditado y parámetro subcontratado y con quién lo hizo. Tiene que ir dentro del informe y el código de acreditación de ese parámetro. Porque de esa forma, si usted como autoridad requiere que le evidencien que enviaron la trazabilidad, la cadena de custodia de esa muestra que enviamos a un laboratorio subcontratado, a través de la información que está en el propio informe de ensayos, usted la va a obtener. La obtiene sin problemas. Los laboratorios debemos y tenemos la obligación de informar a nuestros clientes todo lo que está en ese informe y demostrarle con registros lo que se hizo, lo que no se hizo, el cumplimiento para garantizar que el resultado es un resultado confiable, más aún cuando con ese resultado puede haber una sanción. Correcto, bueno, experiencia propia, así o sea, llega la información de que el parámetro es subcontratado, pero hasta el día de hoy he visto que se nos diga con quién, o que se nos da un documento del subcontrato, o una acta. Ya. El laboratorio para el que yo trabajo coloca como información después de los resultados
3 datos: parámetro acreditado, parámetro no acreditado, parámetro porque hay parámetros acreditados que el resultado sale por fuera del alcance de acreditación, porque los parámetros tienen un alcance, hay un rango máximo y un mínimo en el que se validó. Si el resultado cayó por fuera, ya sea muy bajo o más alto del valor acreditado, nosotros colocamos que ese parámetro está acreditado, pero ese resultado salió por fuera del alcance de acreditación. Parámetro subcontratado acreditado con tal laboratorio, y ponemos el código de acreditación de ese laboratorio para que quien lo lea busque en la página del SAE y sale el laboratorio y su alcance, porque en el SAE están todos los laboratorios con sus alcances publicados. Y también nosotros colocamos parámetros subcontratado no acreditado, porque hay parámetros especiales que no hay acreditación en el país, como por ejemplo cuando quieren hacer monitoreos de suelos agrícolas. No hay parámetros acreditados en esa especificidad. Hay parámetros de suelos, pero el suelo agrícola se reporta con otras unidades y tiene otra metodología, y eso todavía no hay acreditación. Entonces, toda esa información se debe de reportar, porque en la auditoría eso le pide el SAE, porque eso es requisito de norma. El informe de ensayos debe de contener toda la información para que el cliente sienta que lo que requiera confirmar lo encuentra en ese informe. Muy bien, estimada compañera. Muchísimas gracias. No, a la orden. Gracias. Por su aporte, por su experiencia, compartirla con todos nosotros aquí. Al menos yo siempre trato esto, de que ese sea la intención del curso, de que todos aportemos con nuestra experiencia y yo también poder aprender de ustedes. Damos un receso de unos 15 minutos y regresamos para continuar. Okay. Bueno, estimados amigos, en función de que no nos manifestamos, yo me despido. Hasta mañana y a cuidarse. Cuidarse y que tengan una bonita noche. Bueno, buenas noches. Buenas Gracias. noches. Buenas Gracias, noches. Diego. Hasta mañana. Buenas noches.